Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches. Les saluda su amigo Nes García, el profeta apóstata, y vamos a continuar con la narración de los videos anteriores. Como ya se había comentado, tuve que dividir este video en varias secciones porque la verdad estaba bastante extenso. Y bueno, pues, video entonces con la siguiente parte. Continuamos con esta narrativa. Que lo disfruten. Lo que más disfrutaba de mi posición como testigo de Jehová, de mis responsabilidades como testigo de Jehová, era la predicación en territorio aislado. Porque la predicación en la ciudad, pues, es bastante breve, por decirlo así. De hecho, los territorios lo abarcábamos en menos de 2 horas, porque en la ciudad, pues, son muy pocas las personas que realmente se dan el tiempo para escuchar el mensaje o las buenas nuevas. Entonces, cuando vamos a territorio aislado, la gente de las zonas rurales todavía tienen o conservan esas costumbres de recibir hospitalariamente a las personas que le visitan. Y bueno, era algo que nosotros, o particularmente en mi caso, era algo que yo disfrutaba personalmente, porque en una sola casa que visitabas, la gente te invitaba a pasar, las familias se sentaban en torno a ti, y bueno, prácticamente tenías todo el tiempo para desplayarte con el sermón que ya llevabas preparado para, para enseñarles buenas nuevas, para hablarle acerca de las maravillosas promesas de Jehová. A pesar de que yo tenía mis dudas en cuanto a la doctrina de los testigos de Jehová, a pesar de que tenía mis reservas ya en cuanto a mucho del mecanismo organizacional del sistema de la Watchtower, yo en el fondo creía que Jehová verdaderamente dirigía la organización, que Jesucristo y Jehová realmente estaban con la organización y que estaba utilizando gente imperfecta para darnos el alimento espiritual, que si cometían errores era precisamente porque eran imperfectos, pero al final Jehová los estaba probando, porque de todas las organizaciones religiosas, los testigos de Jehová son los que más se apegaban a la palabra de Dios, a la Biblia. En mi apreciación, yo así lo creía. Entonces, pese a las dudas que yo tenía, yo creía y confiaba de que la organización de los testigos de Jehová, la religión de los testigos de Jehová, era la verdadera. Y entonces yo estaba seguro de que me iba a salvar, de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba en verdad. Mi papá siguió estudiando la Biblia, siguió recibiendo estudio bíblico por un tiempo, estuvo asistiendo a las reuniones y ya posteriormente se apartó. Y en cuanto a mi mamá, en cuanto yo me reactivé, regresó otra vez con nosotros, más o menos se arreglaron las cosas, pacíficamente entre mi papá y ella. Ya mi papá se había retirado un poco de la bebida y ya entonces mi mamá se mudó conmigo y ya bueno, en su casa de ella. Entonces,
Y ya se reactivó también, fue restablecido poco a poco, empezó a asistir a las reuniones. Pues a mi mamá se le resbalaba el hecho de que los hermanos no la saludaran. Sí. Entonces, no le costó, para ella no fue difícil el restablecerse. Sobre todo porque entre mi mamá y yo las situaciones no, nuestra relación no cambió. Obviamente yo no podía tratar a mi mamá por el hecho de estar expulsada como una extraña, porque mi progenitora, aparte de una persona de edad ya grande que necesitaba o que necesita de mi apoyo. Así que independientemente de su situación espiritual, mi relación con mi mamá siguió normal. Vamos, que vivía en mi misma casa y que incluso una ocasión que ella se enfermó porque ella es diabética, se enfermó de su pie, yo estuve al pie del cañón ahí cuidándola, entonces, y dándole todo mi apoyo como hijo, ¿no? Entonces, nunca, nunca le di un trato que, discriminatorio por el hecho de que no era testigo de Jehová, por el hecho de estar expulsado. De hecho, el anciano de la congregación que estaba en ese tiempo a cargo de la congregación, yo empecé a trabajar con él. Él vendía cosas de bisutería a los pueblos y un carrito, y entonces yo lo acompañaba a vender y ya me daba un salario ahí pequeñito por ser su copiloto. Y de hecho él me decía, me aconsejaba que tenía que ser firme en apoyar la decisión de Jehová, ¿no? Las directrices de la organización, las disposiciones de Jehová con respecto a la gente expulsada. Esto con el fin de ayudar a la persona, al infractor, al expulsado, a recobrar el buen juicio y regresar otra vez a la organización. Entonces, obviamente su consejo nunca no le presté atención, porque pues yo no podía expulsar a mi mamá de su propia casa. En todo caso sería yo que me tenía que salir y era obvio que no iba a hacer algo así. Era obvio que yo no me iba a ir de... Recuerdo que en una ocasión tuvimos la visita de un superintendente de circuito y permítame expresarle mi animadversión que yo detuve a esta persona, a este superintendente de circuito. Si bien me había conocido circuitos que eran muy flexibles, que eran muy amorosos, que eran muy animadores sus discursos, también había conocido superintendentes de circuitos que eran muy dogmáticos, que eran muy incisivos con su comentario, como el que le comenté, de que sacó la revista, del que sacó la revista, el folleto donde estaba la imagen de la mujer de Lot convertida en pilar de sal, en donde prácticamente te amenazaba y te decía que si no regresabas a la organización de Jehová, en eso te ibas a convertir. Sin embargo, este señor, este superintendente de circuito, que me reservo obviamente el nombre, era un tipo nefasto, un tipo sumamente soberbio. De hecho, llegué hasta a pensar de que tenía algo personal contra la congregación de nosotros, porque sus discursos eran extremadamente severos, extremadamente críticos, incisivos, y la Biblia lo utilizaba como un garrote literalmente para ofender, para desnostar y despotricar contra cada uno de nosotros. No sé si era nada más con, no sé si era nada más con la congregación de nosotros o así era en todas las congregaciones, pero yo de repente llegué a pensar por la serie de discursos que presentaba, por la forma en que presentaba los discursos y en la forma en que se dirigía hacia nosotros, pensaba que realmente tenía algo personal con nosotros, con la congregación. Y nos atacaba severamente, imputaba malos motivos a la congregación. Y no voy a entrar ahorita en detalle de todas las cosas que nos decía,
las cosas bizarras que decía, pero lejos de salir ahí fortalecidos espiritualmente, uno salía realmente avergonzado, a menos en mi caso, y estoy seguro que los demás compañeros también, demás hermanos, salían este, con un sentimiento de culpa por no estar a la altura de lo que supuestamente la organización esperaba de nosotros y que no estábamos cumpliendo y que no estábamos haciendo. En la reunión para el servicio del campo, ya ve que se acostumbra a leer el texto diario o a ensayar una presentación previa a la predicación. Entonces, el superintendente de circuito, que es el que se encarga de sacar los grupos ese día, de participar con la congregación en esa semana, de acompañar a los hermanos en la predicación, ¿sabe cómo se refería a nosotros cuando nos hacía preguntas donde estábamos considerando algún tema o nos pedía sugerencias sobre la predicación? Nos llamaba pecadores. De repente me recordaba a esos sacerdotes dogmáticos de la cristiandad que tratan o utilizan ese tipo de lenguaje donde desnotan a los feligreses y los tratan como cualquier cosa. Y ellos, desde su posición de autoritarismo, de moral, pagados de su propia justicia. Muy, muy parecido a los fariseos, nada que ver con la actitud mental de Cristo, ¿no? Que era apacible y humilde de corazón. Aquí veíamos gente arrogante que se sentía con el derecho de despotricar contra tu persona. Y mi inclinación en ese momento, cuando esta persona se refería de esa manera soberbia hacia nosotros, que no era nada amorosa, era de pararme y de retirarme. De hecho, había algo dentro de mí que me decía, oye, ¿por qué soportas esto? ¿Por qué aguantas esto? ¿Realmente mereces esa situación? Entonces, ¿mereces ese tipo de trato? Esa es la forma en que estos individuos estimulan, encomian a los miembros de la congregación. O sea, ellos no tienen ni la menor idea de todo el esfuerzo y el sacrificio que uno hace por estar presente ese día para salir a predicar. Sobre todo cuando la situación y la carestía de la vida está muy marcada en estas partes del mundo, de Latinoamérica, y que luchamos diariamente por conseguir el pan y aún así sacar tiempo para dedicarle a la predicación, y que de repente te topes con este tipo de comentarios, con este tipo de forma de pensar hiriente, ¿sí? Pero claro, tú ahí tienes tu voluntad enajenada a la autoridad moral que le da la organización a estos individuos, porque ni por la cabeza, ni por asomo, se te ocurra cuestionar la forma en que ellos te están tratando, porque eso sería atentar contra la autoridad de Jehová mismo. Luego entendí por qué el trato que nos daba este señor a nosotros era tan severo, porque muchos miembros de la congregación, muchas familias o algunas familias que estaban dentro de la congregación habían venido de la otra congregación por los problemas que habían surgido, por los problemas personales que habían surgido en esa congregación. Y es que eran problemas realmente fuertes. Hubo realmente ahí situaciones de conflicto donde hubo hasta violencia física y muchos miembros fueron censurados y algunas familias expulsadas, ¿no? Y casi prácticamente desaparece esa congregación por esos problemas internos. La causa fundamental de esos problemas, de esos conflictos, no era la falta de espiritualidad, era la ambición de poder de algunos miembros de allí que se habían erogado ellos un poder, una autoridad, y entonces quienes cuestionaban ya esa autoridad, porque este individuo, esta persona,
estaba haciendo, estaba actuando o estaba comportando de una manera poco cristiana, esta persona se había granjeado el favor de los superintendentes de circuito y este anciano tenía la protección de ellos, y entonces todo el que se atrevía a acusarlo, a amenazarlo, pues era expulsado, era censurado. Entonces muchos que vinieron de esa congregación a la congregación oeste, se vinieron a refugiar de todos esos problemas, venían censurados. Entonces cuando viene este superintendente de circuito y que lo ponen al tanto de toda esta situación, sus discursos eran demasiado incisivos, demasiado violentos, por no decir demasiado. Entonces, la verdad que mi historia y mi experiencia como testigo de Jehová, no había yo conocido en persona a un tipo tan nefasto, tan autoritario como este superintendente del circuito. Ok amigos, interrumpimos aquí este video y continuamos en la siguiente parte. Quien ha transitado y soportado el pilar de la severidad y la misericordia puede sostenerse en el pilar del medio.